sus circunstancias mejoraron gradualmente. Además, entabló amistad con una empleada de esa misma empresa. Amy intuyó que la amiga, a la que se refería su suegra podría ser su propia madre. Haruko afirmó que había advertido amablemente a esa amiga que las relaciones ilícitas nunca acababan bien, pero la chica no le hizo caso y, al final, no solo fue abandonada, sino que también perdió su trabajo. La verdad era que, tras enterarse de la relación entre Sota y la madre de Amy, Haruko había reunido pruebas en secreto mediante vigilancia. Luego vendió el material a una revista semanal, lo que obligó a la madre de Amy a romper relaciones con Sota. Después de que se descubriera la aventura, Haruko también fue expulsada de la casa de Sota. Esto solo reforzó la convicción de Amy de que la amiga, a la que se refería su suegra era, en realidad, su propia madre. Más tarde, Haruko se enteró inesperadamente de que Sota tenía la intención de utilizar dinero para ocultar la existencia de su hija ilegítima, lo que solo intensificó sus celos. Por suerte, el instituto al que asistía esta hija ilegítima era el mismo que el de Takeo. Convencida de que se trataba de una intervención del destino, instó a Takeo a que cortejara a Amy, aunque Takeo afirmó explícitamente que ya estaba enamorado de otra chica. Haruko lo descartó por irrelevante, segura de que Takeo podría manejar la situación. Al principio, Takeo se quedó algo sorprendido. Pero su madre intervino: si se casa con esa chica, tendremos más dinero del que podríamos gastar jamás. Takeo aceptó rápidamente la lógica de su madre. La pobreza era una perspectiva demasiado aterradora para ellos, así que abandonó su intento de conquistar a Junko y se acercó deliberadamente a Amy, hasta que un día, se encontró de nuevo con Junko en la calle. En ese mismo momento, Takeo recordó las palabras de su madre. Reiko se enfureció al enterarse del plan de Takeo. Legalmente, el dinero que Amy había heredado de su abuelo no podía dividirse con el marido. Incluso si se divorciaban, Takeo y su madre debían de tener otros planes para transferir los activos. Instó a Amy a romper inmediatamente los lazos con el grupo de Takeo. Reiko ya había redactado la demanda de divorcio para Amy. Sin embargo, Amy ahora parecía indecisa. Sentía que Ryota era inocente y esperaba evitar que se viera involucrado. Reiko advirtió a Amy que no mostrara piedad. Después de todo, ese estudiante de secundaria era el hijo de la amante de su marido. Ese hecho nunca podría cambiarse. Takeo volvía a prometer a Junko que se divorciaría de Amy una vez que ella le transfiriera todas las acciones. Junko hacía tiempo que se había vuelto insensible a las supuestas promesas de Takeo. Takeo le aseguró a Junko que Amy solo parecía astuta. En realidad, era una tonta. Recibir de repente una suma tan grande seguramente la abrumaría. Entonces, todo lo que tendría que hacer era decirle que era para la gestión financiera, y Amy le transferiría todo el dinero directamente. Takeo instó a Junko a que tuviera paciencia, ya que los trámites del divorcio eran largos. También tendrían que cambiar el nombre registrado de Yoichi por Kazuo. Al mencionar a Kazuo, Junko se puso en alerta. Corrió al dormitorio de Ryota y rebuscó entre sus papeles. Descubrió que el tutor privado de Ryota también se llamaba Kazuo. No podía ser una coincidencia. Todas las pistas apuntaban a lo que Junko sospechaba. A la mañana siguiente, Ryota preparó dos grandes maletas. Junko le preguntó a dónde pensaba ir, pero Ryota no le prestó atención. Ella le instó a que mantuviera la cabeza fría y no se dejara cegar por la lujuria. Takeo y su madre eran sus verdaderos aliados. No debía dejarse utilizar por una mujer. El único objetivo de Amy era la venganza. Ryota declaró que lo sabía todo y que, aunque la estuvieran utilizando, lo aceptaba de buen grado. Las palabras de Ryota destrozaron por completo a Junko. No podía comprender por qué su hijo, sabiendo perfectamente que Amy lo estaba manipulando, seguía decantándose por ella. Ryota se enfrentó a su madre. Sabías que Takeo estaba casado y, aún así, mantuviste una relación ilícita con él. ¿No es eso incorrecto en sí mismo? ¿No sientes ninguna culpa? Solo porque tú fuiste la beneficiaria. ¿No puedes empatizar con lo agonizante y desesperante que es para la parte traicionada? ¿Cómo puedes, como perpetradora, tener el descaro de actuar con tanta arrogancia? Junko se defendió diciendo que solo quería encontrarle un padre a Ryota, por mucho que Junko suplicara histéricamente. Ryota salió furioso. Amy estaba haciendo las maletas cuando de repente sonó el timbre. Sin ningún otro sitio a donde ir, Ryota pensó inevitablemente en Amy, preocupada por que se resfriara con la lluvia. Amy encontró una muda de ropa de Takeo y le instó a que se diera una ducha. En cuanto abrió la puerta, Amy se giró instintivamente avergonzada. Ryota aprovechó el momento y la abrazó por detrás. En ese momento, Amy recordó las palabras de su mejor amiga. Al fin y al cabo, él era el hijo del hombre que la había engañado. No debía flaquear ahora. Mientras secaba el pelo mojado de Ryota, Amy le preguntó qué había pasado, cómo le había prometido a Amy que sería su compañero, y que haría cualquier cosa por ella. Tenía la intención de distanciarse de su madre. Era la mejor manera que se le ocurría para apoyar a Amy. Todo lo que Amy había sufrido era culpa de su madre. Ryota se disculpó sinceramente. Amy le dijo a Ryota que parara. Ryota quería saber qué podía hacer para que Amy los perdonara por completo. Amy no respondió. Cuando dejó de llover, Amy acompañó a Ryota a la salida. Poco después, el estado de su abuelo volvió a empeorar. En su lecho de muerte, reunió sus últimas fuerzas para susurrar: lo siento, a Amy. Para Takeo y su madre, el día que habían estado esperando por fin había llegado. Justo cuando se regodeaban en silencio, una figura familiar entró en la sala funeraria del abuelo. No era otro que el padre de Amy. La repentina aparición de un padre ausente de la vida de Amy durante más de 30 años no presagiaba nada bueno, y al momento siguiente, las acciones de Amy le provocaron una oleada de inquietud. Inesperadamente, Amy decidió tomar la iniciativa. Le dijo a Sota que había descubierto la verdad sobre sus orígenes gracias a su abuelo, pero sentía una profunda curiosidad por saber qué había sucedido el día en que su madre tuvo el accidente de coche. En ese momento, Sota no tenía intención de ocultar nada. Habiendo acudido al funeral del abuelo de Amy, estaba preparado para enfrentarse al pasado de frente. Tenía la intención de revelarle toda la verdad a Amy. Hace 32 años, se había enamorado de la madre de Amy a primera vista. En ese momento, acababa de hacerse cargo del grupo Tsukishiro. Sus padres le habían concertado un matrimonio familiar, que él encontraba profundamente insatisfactorio. El peso de las expectativas de sus mayores le parecía una montaña que lo aplastaba y le dejaba sin aliento. La compañía de la madre de Amy le ofrecía un raro respiro de esa carga, hasta el día en que ella concibió a Amy. Él creyó que por fin tenía una baza para negociar con su padre, y exigirle que su madre se casara con alguien de la familia. Sin embargo, culpaba a su propia ingenuidad juvenil.
ya que para los plutócratas de la alta sociedad, el amor no era más que un condimento de la vida, mientras que el matrimonio debía estar ligado a los intereses, dejando de lado que los orígenes humildes de la madre de Amy estaban muy por debajo de los estándares de sus padres. Ahora, con la prensa sacando a la luz su aventura, su padre le exigió que rompiera inmediatamente con ella por el honor de la familia, amenazándole con graves consecuencias si no lo hacía. Sin otra opción, Sota cedió, hasta el día del accidente, cuando la madre de Amy lo arriesgó todo para volver a encontrarlo. Le rogó que viera a su hija en secreto. Solo una vez, como su padre, como madre, sentía la profunda soledad de Amy. El deseo que pidió en su 5º cumpleaños fue ver a su padre. En ese momento, Sota comprendió verdaderamente los sentimientos de la madre y la hija. Sin embargo, sabía muy bien que encontrarse con Amy de forma precipitada podría traer más desgracias a esta pareja inocente. Y ese mismo día, la madre de Amy sufrió un accidente de tráfico. Este incidente... ¿Te gustó el resumen? ¿Qué piensan de hacer el resumen de la historia completa? Deja tu opinión en comentarios.